¿Qué secretos se esconden en las profundidades donde la luz no llega? Desde estructuras inexplicables hasta criaturas que parecen de otro planeta. Hoy exploraremos 19 hallazgos impactantes bajo el océano. Número 19. La píldora romana para los ojos. Los antiguos romanos eran célebres por su lujoso estilo de vida y sus numerosas innovaciones revolucionarias. Sin embargo, uno de sus inventos menos conocidos ha salido a la luz recientemente, ofreciendo un vistazo a su experiencia médica. En un naufragio frente a la costa de la Toscana, Italia, los arqueólogos encontraron un objeto extraordinario, un pilar ocular de 2000 años de antigüedad. Este descubrimiento arroja nueva luz sobre las sofisticadas prácticas médicas de la antigua Roma. El pecio, explorado en las décadas de 1980 y 1990 por un equipo de la Superintendencia Arqueológica de Toscana, reveló numerosos objetos fascinantes, pero ninguno tan sorprendente como este. Oculto entre jarras de cerámica, vasos de vidrio y lámparas de aceite se encontraba un botiquín romano. En su interior, se encontraron herramientas quirúrgicas, viales de madera y pequeños recipientes metálicos conocidos como píxides. Uno de ellos contenía un juego de tabletas que, sorprendentemente, habían sobrevivido durante más de 2 milenios gracias al entorno hermético del pecio. Los expertos creen que estas píldoras estaban hechas de una combinación de compuestos de zinc, óxido de hierro, almidón, cera de abejas, resina de pino y materia vegetal, y podrían haber sido utilizadas como tratamiento ocular. Aunque su función precisa aún se debate, este hallazgo, bien conservado, ofrece una perspectiva excepcional de la medicina romana antigua. Este es solo uno de los muchos misterios que esperan ser desvelados en las profundidades del océano. Por ejemplo, en la Antártida, una foto tomada por un vehículo submarino remoto desató la especulación sobre antiguas civilizaciones ocultas bajo el hielo. La imagen mostraba una estructura compleja, pero para cuando el dron regresó, el sitio había desaparecido, alimentando la curiosidad y planteando más preguntas sobre los tesoros aún por descubrir del mundo. Número 18. Las enormes chimeneas hidrotermales. En las profundidades del océano, donde la luz apenas llega, investigadores hicieron un descubrimiento asombroso que desafía las duras condiciones del mundo submarino. Frente a la costa de Ecuador, cerca del volcán Losos Este, un equipo de científicos descubrió un increíble campo de chimeneas hidrotermales. Estas imponentes estructuras, algunas de hasta 15 metros de altura, son un espectáculo asombroso en las profundidades del océano. Para ponerlo en perspectiva, estas chimeneas son casi 2,5 veces más altas que el puente Golden Gate, pero en lugar de elevarse por encima del agua, emergen del fondo del océano. El hallazgo se realizó durante una expedición de investigación de 30 días, donde el equipo encontró respiraderos hidrotermales que expulsan agua abrasadora desde el subsuelo de la corteza terrestre. La magnitud de este descubrimiento es inmensa. Estos respiraderos se extienden a lo largo de más de 600 metros y conforman un ecosistema próspero en uno de los entornos más inhóspitos del planeta. Lo más sorprendente es la diversidad de vida que prospera a su alrededor. Especies que han evolucionado para soportar condiciones extremas, algunas de las cuales se han mantenido prácticamente inalteradas durante millones de años, consideran este lugar su hogar. Entre las criaturas avistadas se encontraban moluscos similares a lapas, gusanos tubícolas, bivalvos, crustáceos e incluso peces. Cada nuevo descubrimiento plantea nuevas preguntas sobre qué otras especies únicas podrían estar acechando en este misterioso mundo submarino, esperando ser descubiertas. Número 17. Jade, un misterio oceánico. En las profundidades del Océano Pacífico, frente a las costas de Centroamérica, un hallazgo extraordinario está provocando que los investigadores reconsideren todo lo que creían saber sobre las civilizaciones antiguas. Drones submarinos, durante una inmersión rutinaria, descubrieron una colección de artefactos de jade con forma de mazorcas de maíz. Estas intrigantes tallas no son simples reliquias. Están causando revuelo en la comunidad arqueológica. Cada pieza de jade imita una mazorca de maíz con gran detalle, lo que hace que el descubrimiento sea aún más desconcertante. El jade se utilizaba típicamente para objetos religiosos o ceremoniales en las culturas mesoamericanas, a menudo reservado para la realeza o las deidades. Entonces, ¿por qué estas antiguas culturas elaboraban maíz a partir de jade?
El maíz, símbolo de fertilidad y agricultura, tiene una gran importancia. Pero el uso de un material tan sagrado para un objeto tan común ha desconcertado a los expertos. Algunos creen que estas tallas podrían representar la fertilidad o la abundancia, ideas profundamente arraigadas en el mundo antiguo. Sin embargo, la ubicación de estos artefactos añade otra capa de misterio. Encontrado a profundidades específicas del océano, la posición del maíz de jade sugiere que no fue una pérdida accidental. La posibilidad de que se tratara de ofrendas a dioses marinos plantea intrigantes preguntas sobre antiguos rituales vinculados al océano. Imágenes submarinas han mostrado estos artefactos dispuestos meticulosamente en el fondo del océano, casi como si guardaran un secreto ancestral. ¿Qué podría significar este descubrimiento? El misterio del maíz de jade sigue atormentando a los investigadores, instándonos a profundizar en lo inexplicable y, potencialmente, a descubrir aún más secretos del pasado. Número 16. El orbe dorado. En las profundidades del Golfo de Alaska, drones submarinos descubrieron un misterioso orbe dorado brillante a casi 1000 metros de profundidad. Su superficie lisa y metálica parecía sacada de otro mundo. Los investigadores se dividieron entre teorías. Algunos sugirieron que era un artefacto antiguo, otros una reliquia extraterrestre o una criatura marina desconocida. Los análisis científicos solo añadieron más misterio, ya que su composición no era ni completamente metálica ni orgánica. Características microscópicas sugieren que podría ser un organismo marino no descubierto o algo que espera emerger. Lo más inquietante es lo que podría contener en su interior. Este enigmático hallazgo nos recuerda que el océano aún guarda innumerables secretos por descubrir. Número 15. La enigmática carretera de Bimini. En 1968, bajo las cristalinas aguas del Caribe, 3 buzos hicieron un descubrimiento extraordinario que ha desconcertado a los investigadores desde entonces. Mientras exploraban el fondo marino cerca de las islas Bimini, encontraron una inusual formación rocosa que parecía demasiado perfecta para ser una creación natural. La estructura, de unos 4 metros de largo, parecía ser una especie de carretera, con grandes piedras dispuestas en un patrón lineal preciso. Los buzos, Joseph Manson Valentine, Jacques Mayol y Robert Angove, rápidamente comprendieron la importancia de lo que habían descubierto y lo comunicaron a los expertos. Sin embargo, surgió el escepticismo. Algunos geólogos creen que la formación es simplemente un fenómeno natural, un tipo de roca de playa que se forma cuando el carbonato de calcio une la arena en las conchas. Otros no están tan seguros. Argumentan que la disposición de las piedras sugiere intervención humana, posiblemente vinculada a la legendaria ciudad de la Atlántida. A pesar de los debates en curso, aún no hay evidencia concluyente que explique definitivamente los orígenes de la carretera de Bimini. ¿Es obra de la naturaleza? ¿O apunta a la existencia de una civilización antigua que aún no comprendemos por completo? Hasta que surjan más evidencias, la carretera de Bimini sigue siendo uno de los misterios más intrigantes y sin resolver que se esconden bajo el mar Caribe. Número 14. El tesoro de San José. Tras una batalla legal por naufragios en 2015, un descubrimiento notable frente a las costas de Colombia transformó nuestra comprensión de los naufragios y la búsqueda de tesoros. Se localizó el naufragio de la galera española en San José, cargada con un extraordinario botín de oro, plata y esmeraldas, con un valor estimado de la asombrosa cifra de $17 millones. Este tesoro, a menudo conocido como el Santo Grial de los naufragios, quedó enterrado bajo las olas. Desde 1708, el San José había formado parte de una flota española en busca de tesoros, que regresaba a España tras reunir riquezas del Nuevo Mundo. Sin embargo, el desastre sobrevino cuando buques de guerra británicos atacaron la flota. Un cañonazo incendió los depósitos de pólvora del barco, provocando una enorme explosión que envió al San José y su preciado cargamento a las profundidades del océano, llevándose consigo cientos de vidas. Si bien la historia del San José es clara, su propiedad ha provocado una disputa legal en curso. El gobierno colombiano reclama el naufragio como parte de su patrimonio cultural, reivindicando sus derechos sobre el tesoro. Sin embargo, España argumenta que ostenta derechos históricos sobre el barco y su contenido según el derecho marítimo internacional. El tesoro del San José no es solo un hallazgo extraordinario,
sino que se ha convertido en el centro de una compleja y polémica disputa sobre su propiedad, lo que pone de relieve los múltiples niveles de problemas legales e históricos que rodean a los naufragios. Número 13. El jardín subacuático de los gnomos. Imagina que te sumerges en un lago tranquilo, con el agua fresca y en calma. Al adentrarte en lo desconocido, la paz del entorno resulta casi encantadora. Pero entonces, algo extraño llama tu atención. Al principio es difícil distinguirlo, pero a medida que tu linterna ilumina la zona, te quedas atónito al ver polvo y docenas de gnomos de jardín mirándote fijamente, sentados misteriosamente en el lecho del lago. Bienvenido al jardín subacuático de gnomos, un lugar peculiar ubicado en aguas perdidas, un lago escondido en el distrito de los lagos de Inglaterra. Lo que comenzó como un proyecto peculiar de buceadores locales hace años, se ha convertido en una aldea submarina completa, con pequeños muebles y decoraciones extravagantes. Con el tiempo, más buceadores han añadido sus propios gnomos, creando una escena cada vez más surrealista y ligeramente espeluznante bajo las olas. Si bien el jardín de gnomos se ha convertido en una atracción popular para los buceadores, también ha suscitado preocupación por su impacto en el medio ambiente. Las autoridades locales han retirado algunas de las figuras, preocupadas por las consecuencias ecológicas de esta adición submarina. Sin embargo, el jardín perdura, y muchos de los gnomos tienen orígenes misteriosos. Añadiendo un toque extra de intriga al sitio, el jardín ha transformado el agua perdida en un destino favorito, aunque inquietante, para buceadores aventureros. A pesar de la curiosidad que despierta, muchos prefieren dejar estas extrañas figuras sumergidas intactas en su hogar acuático, donde continúan sentadas, observando y esperando. Número 12. La ciudad submarina cubana. Imagine una civilización antigua, con pirámides, caminos y grandes edificios ocultos bajo la superficie del océano. Parece una fantasía, pero la ciudad sumergida cerca de Cuba ha desconcertado a los científicos desde su descubrimiento. En 2001, ingenieros marinos que inspeccionaban el canal de Yucatán encontraron enormes formaciones geométricas a más de 600 metros bajo la superficie del océano. Estas estructuras se asemejan a pirámides, caminos y edificios, signos de una ciudad que antaño fue próspera. De ser cierto, desafiaría todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad antigua, ya que es anterior a todas las civilizaciones conocidas. Algunos especulan que esta ciudad perdida fue tragada por el océano tras una catástrofe como un terremoto o un tsunami de gran magnitud. Otros proponen una conexión con la mítica Atlántida. Drones submarinos han capturado imágenes inquietantes de los bloques de piedra, y su disposición simétrica parece demasiado deliberada como para ser un hecho natural. La revelación más inquietante provino de la datación por carbono, que sugirió que las estructuras podrían tener más de 50.000 años de antigüedad, decenas de miles de años antes de los primeros asentamientos humanos conocidos. Este descubrimiento nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Quién construyó esta ciudad? ¿Por qué se hundió bajo las olas? ¿Y qué otros misterios encierra el océano? Esta ciudad sumergida nos recuerda que el mar esconde mucho más de lo que imaginamos, y que podría contener la clave del pasado olvidado de la humanidad, con respuestas que esperan ser descubiertas. Número 11. La última frontera de la Tierra. La fosa de las Marianas, el punto más profundo de la Tierra, yace a 11 kilómetros bajo el océano. Descubierta en 1875 por el HMS Challenger, este abismo de presión extrema y oscuridad perpetua permanece mayormente inexplorado. Los drones submarinos han revelado criaturas extraordinarias, especies translúcidas, peces caracol que sobreviven presiones 1000 veces mayores que en la superficie, y seres bioluminiscentes como calamares gigantes. Estas criaturas, adaptadas a las condiciones más duras de la Tierra, habitan un mundo prácticamente intacto, recordándonos cuánto queda por descubrir en nuestro planeta. Número 10. El tiburón fantasma. Una criatura proveniente de las profundidades más oscuras del océano, donde la luz del sol nunca llega, nada el tiburón fantasma. Esta inquietante y misteriosa criatura parece pertenecer a otro mundo. Conocido como una quimera, el tiburón fantasma es un pariente lejano de los tiburones actuales, pero es mucho más antiguo y extraño. Capturado por primera vez en película en 2016 cerca de California y Hawái,
Este pez ha estado deslizándose por el océano durante cientos de millones de años, precediendo a los dinosaurios. Su piel pálida, casi translúcida, y sus ojos vacíos e inquietantes le dan una apariencia espectral, como si fuera sacado de una película de terror. Pero lo que realmente distingue a esta criatura son sus peculiares características. El tiburón fantasma tiene un órgano sewal retráctil en la cabeza, una característica tan extraña que parece más propia de una trama de ciencia ficción que de un animal real. Además, sus aletas, similares a alas, le permiten planear silenciosamente por el agua, cazando pequeños peces y crustáceos con una precisión notable. La inquietante presencia del tiburón fantasma desafía nuestra comprensión de la evolución, ofreciendo un vistazo a una época en la que criaturas como él dominaban los océanos. Las profundidades marinas son un reino lleno de maravillas inimaginables, y el tiburón fantasma sirve como recordatorio de cuánto de ellas permanece inexplorado. Sus rasgos alienígenas y su antiguo linaje nos hacen preguntarnos qué otras criaturas, extrañas y aterradoras, acechan en las oscuras profundidades del océano. Número 9. El híbrido de calamar y medusa. Un aterrador descubrimiento en las profundidades del Océano Índico, frente a la costa este de África, ha sido descubierta una criatura extraordinaria. Parece sacada de una película de ciencia ficción. En 2022, drones submarinos capturaron imágenes de un ser inquietante y brillante que parecía ser mitad calamar y mitad medusa. Este híbrido de calamar y medusa, como se le ha bautizado, flota con gracia en el agua, con su cuerpo translúcido pulsando con luces bioluminiscentes. Su forma es similar a la de una medusa, pero sus tentáculos y estructura corporal se asemejan a los de un calamar, creando un híbrido verdaderamente extraño. Descubierto durante una exploración de cañones oceánicos profundos, los movimientos de la criatura son espeluznantes y casi hipnóticos. Algunos investigadores especulan que esta criatura es una nueva especie perfectamente adaptada a las condiciones extremas de las profundidades marinas. Pero lo más inquietante es su forma de cazar. Usando sus tentáculos como una red, atrapa a sus presas con precisión silenciosa, añadiendo un elemento de peligro a su presencia fantasmal. El brillo inquietante de la criatura parece casi de otro mundo, y sirve como un escalofriante recordatorio de lo poco que sabemos sobre las formas de vida que prosperan en las profundidades del océano. Si algo tan extraño puede existir en estas aguas inexploradas, ¿qué otros misterios se esconden bajo la superficie? El híbrido de calamar y medusa es solo un ejemplo de las criaturas desconocidas que acechan en el océano, esperando a que las descubramos. Número 8. El Palacio Hundido de Cleopatra. Imagina descubrir el legendario Palacio de Cleopatra no en las arenas de Egipto, sino bajo las aguas del mar Mediterráneo. En un sorprendente giro del destino, lo que antes se creía un mito se ha convertido en realidad. El Palacio de Cleopatra, sumergido frente a la costa de Alejandría, fue descubierto en la década de 1990 por arqueólogos dirigidos por Frank Gaudio. Las ruinas, que datan de hace más de 2000 años, se encuentran en el puerto de Alejandría, tras haber sido destruidas por una serie de terremotos y tsunamis alrededor del año 365 después de Cristo. Aunque inicialmente se creyó que eran simples escombros, el descubrimiento resultó ser mucho más significativo. Drones submarinos revelaron impresionantes mosaicos, intrincadas joyas y enormes pilares de piedra grabados con jeroglíficos. Pero lo que realmente cautivó a los arqueólogos fueron las estatuas. Dioses y faraones, ahora extrañamente inclinados, congelados en el tiempo, como si el mar los hubiera reclamado en un instante. Estas estatuas, antaño símbolos de poder, ahora sirven como escalofriantes vestigios de una civilización que fue engullida por el océano, dejándonos reconstruir su historia. El Palacio de Cleopatra no es solo una reliquia del pasado, es un testimonio fantasmal de las fuerzas destructivas de la naturaleza. Las ruinas bajo las olas ofrecen una visión inquietante de la vida de una de las figuras más legendarias de la historia, narrando una historia de grandeza, ruina y un imperio olvidado ahora perdido en el mar. Número 7. Las pagodas perdidas de Mahabalipuram. El océano alberga muchos secretos,
y uno de los más cautivadores es la ciudad sumergida de Mahabalipuram. Ubicada frente a la costa de Tamil Nadu, India, esta civilización perdida ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. La historia comienza con el Templo de la Orilla, una magnífica estructura que ha resistido el paso del tiempo y los fuertes vientos costeros. Sin embargo, el folclore local afirma que el Templo de la Orilla es solo uno de los 7 templos que alguna vez se alzaron en la zona, mientras que los demás ahora están perdidos en el mar. Durante años, esta historia se descartó como un mito, pero en 2004, durante el tsunami del Océano Índico, las aguas retrocedieron y revelaron brevemente lo que parecían ruinas en el fondo del mar. Aparecieron restos de piedra con intrincados grabados que insinuaban los restos de antiguas grandes estructuras. Este notable descubrimiento fue solo el comienzo. Desde entonces, drones submarinos se han adentrado en estas aguas, descubriendo hallazgos aún más asombrosos. Han revelado grandes formaciones rocosas y elaborados grabados que guardan un asombroso parecido con el templo de la costa. Pero estas ruinas sugieren algo aún más significativo. Se han descubierto los restos de lo que parece ser una ciudad antigua entera. Una que podría haber sido destruida por un evento catastrófico como un tsunami, o quizás algo más misterioso. Las pagodas de Mahabalipuram son un testimonio del poder destructivo de la naturaleza, capaz de arrasar incluso con las civilizaciones más avanzadas. Esta ciudad sumergida plantea la pregunta de cuántos otros secretos ancestrales esconde el océano, esperando ser descubiertos, ofreciendo tanto asombro como un escalofriante recordatorio del paso del tiempo. Número 6. Las enigmáticas profundidades del Gran Agujero Azul. El Gran Agujero Azul en Belice es un enigma oceánico que sigue intrigando y desconcertando a los exploradores. Este enorme sumidero submarino, de aproximadamente 300 metros de ancho y 124 metros de profundidad, es una maravilla natural que parece albergar secretos que el mar intenta desesperadamente mantener ocultos. Descubierto por primera vez por el famoso explorador Jacques Cousteau en 1971, este agujero ha cautivado la imaginación de muchos. Sus aguas cristalinas pueden parecer tentadoras al principio, pero esconden algunos de los misterios más desconcertantes del océano. Expediciones recientes, con la ayuda de drones submarinos avanzados, han desvelado antiguas estalactitas y fósiles de criaturas prehistóricas que han permanecido intactas durante millones de años. Entre estos descubrimientos se encuentran fósiles de formas de vida que existieron mucho antes de que los humanos habitaran la Tierra, lo que ofrece una visión de un pasado lejano. La forma perfectamente redonda del Gran Agujero Azul aumenta su misterio. Algunos científicos creen que pudo haberse formado tras el colapso de un antiguo sistema de cuevas, mientras que otros sugieren explicaciones más extravagantes. Para mayor intriga, el borde del agujero está rodeado por los restos de barcos hundidos, un sombrío recordatorio de los peligros que acechan en sus profundidades. El Gran Agujero Azul no es solo una vista impresionante, es un escalofriante recordatorio de lo poco que sabemos realmente sobre los rincones más oscuros del océano. A medida que buceadores y científicos continúan explorando, se hace evidente que cuanto más descubrimos, más inquietantes e indómitos misterios del océano permanecen fuera de nuestro alcance. Número 5. El dedo de hielo de la muerte. En las profundidades de las frías y desoladas aguas de la Antártida, existe un fenómeno natural escalofriante y fascinante: el dedo de hielo de la muerte. Este fenómeno, conocido científicamente como Brinicle, es una fuerza gélida y de movimiento lento que se arrastra por las profundidades del océano como un asesino capturado en video por drones submarinos. El Brinicle es tan hipnótico como mortal. Se forma cuando agua extremadamente fría y salada, conocida como salmuera, se desprende del hielo superior. Esta agua densa y fría congela el agua de mar circundante al descender, creando una estalactita hueca y helada que crece hacia abajo como un dedo largo y brillante. El descenso del Brinicle es lento pero implacable. A medida que se mueve, crea un camino destructivo, congelando todo a su paso. Drones submarinos han filmado estrellas de mar, erizos de mar y otras criaturas marinas atrapadas en sus garras. Instantáneamente envueltas en hielo, las criaturas, congeladas en pleno movimiento, se convierten en parte del inquietante espectáculo del Brinicle.
recordándonos el inmenso poder de la naturaleza. Descubierto en la década de 1960, el brinicle fue en su día una misteriosa curiosidad, pero la tecnología moderna ha permitido a los científicos estudiar de cerca su formación y efectos. Su crecimiento lento y deliberado, combinado con la belleza surrealista de sus gélidos zarcillos, sirve como un crudo recordatorio del poder implacable de las profundidades heladas del océano. El dedo de hielo de la muerte es un espectáculo excepcional y escalofriante, que muestra cuánto aún nos queda por aprender sobre los peligros y las maravillas que se esconden bajo el mar. Número 4. Jacobs, la serena trampa mortal. El pozo de Jacob, enclavado en la región montañosa de Texas, a menudo se percibe como un manantial de paz, un oasis escondido que atrae a los exploradores. Sin embargo, bajo su tranquila superficie se esconde uno de los laberintos submarinos más peligrosos del mundo. Lo que podría parecer una serena maravilla natural, es en realidad una pesadilla para el buceador, llena de peligro e intriga. Descubierto en el siglo XIX por los primeros colonos, el pozo de Jacob se creyó inicialmente un simple manantial burbujeante, pero a medida que los exploradores se aventuraban más, se dieron cuenta de que no era un manantial cualquiera. En cambio, descubrieron un pozo profundo y estrecho que se adentra más de 30 metros en una compleja red de cavernas submarinas. Algunos de estos túneles son tan estrechos que los buceadores apenas pueden girar y se extienden interminablemente hacia la oscuridad desconocida. A lo largo de los años, muchos valientes aventureros han entrado en el pozo de Jacob solo para perderse en sus sinuosos pasajes, con sus salidas cada vez más borrosas. En los últimos años, drones submarinos se han adentrado en las profundidades, capturando imágenes de estos inquietantes túneles que se desvanecen en la oscuridad, con algunos tramos sin salida. Trágicamente, el pozo se ha cobrado la vida de varios buceadores, consolidando su reputación como una atracción serena y un enigma mortal. El pozo de Jacob es un duro recordatorio de que la belleza puede enmascarar el peligro. Un lugar que parece tranquilo y acogedor puede convertirse rápidamente en un laberinto traicionero, donde incluso los exploradores más experimentados pueden perderse. Para quienes deciden explorar, es una lección de humildad, respetando el poder de la naturaleza y entendiendo que algunos misterios es mejor no tocarlos. Número 3. El místico mar de los Sargazos. En el corazón del Atlántico, el mar de los Sargazos es un lugar único donde las algas flotantes crean un ecosistema extraordinario. El sargazo, que no se ancla al fondo marino, forma vastas esteras flotantes que sirven como refugio para diversa vida marina. Este mar alberga tortugas marinas, camarones, cangrejos y peces adaptados a las algas. Es zona de reproducción para anguilas, marlines blancos y el dorado, mientras que ballenas jorobadas y atunes lo utilizan en sus migraciones. Sus límites están definidos por corrientes oceánicas, la corriente del Golfo al oeste y las corrientes del Atlántico Norte, Canarias y Ecuatorial, completando sus fronteras. Sus aguas cálidas y cristalinas lo convierten en un centro ecológico único que sigue cautivando con sus maravillas. Número 2. El misterio del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, región entre Miami, Bermudas y Puerto Rico, es famoso por sus misteriosas desapariciones de barcos, aviones y personas. El caso más notable fue el vuelo 19 en 1945, cuando 5 bombarderos de la Marina estadounidense desaparecieron sin dejar rastro, generando teorías desde anomalías magnéticas hasta intervención extraterrestre. Exploraciones recientes con drones submarinos han revelado formaciones inexplicables y estructuras que no aparecen en los mapas. Algunas se asemejan a ruinas antiguas, mientras que otras zonas del fondo marino muestran una inquietante planitud perfecta. Estos descubrimientos han llevado a teorías sobre vórtices submarinos o fuerzas energéticas desconocidas. El Triángulo de las Bermudas permanece como uno de los mayores enigmas oceánicos, recordándonos cuánto nos falta por comprender sobre las profundidades marinas. Número 1. El mecanismo de Antiquitera. Una ventana a la genialidad perdida. Imagine tropezar con un trozo de metal en el fondo del océano que, a primera vista, parece una simple reliquia oxidada e inservible.
Pero lo que inicialmente se consideró un insignificante trozo de chatarra resultó ser una de las tecnologías antiguas más notables y desconcertantes jamás descubiertas: el mecanismo de Antiquitera. Encontrado en 1901 por buceadores de esponjas frente a las costas de Grecia, este artefacto de bronce, muy corroído y aparentemente inservible, permaneció en el misterio durante décadas. Durante muchos años, su verdadero propósito eludió a los investigadores, hasta que los avances tecnológicos permitieron un examen más profundo del objeto. Se reveló que el mecanismo de Antiquitera era una antigua computadora analógica diseñada para predecir eventos astronómicos como eclipses, fases lunares y movimientos planetarios. Lo verdaderamente asombroso es que este dispositivo data del año 150 a.C., lo que le da más de 2000 años de antigüedad. La precisión y la complejidad del mecanismo eran tan avanzadas que no volverían a verse en la tecnología hasta 1000 años después. El descubrimiento conmocionó a los historiadores, ofreciendo evidencia de una ingeniería mucho más allá de lo que se creía posible en aquel entonces. Este antiguo artefacto apuntaba a un genio desconocido, o quizás a los vestigios del conocimiento perdido de una civilización que había sido borrada de la historia. Recientemente, drones submarinos han descubierto más fragmentos cerca del lugar del naufragio original, añadiendo otra capa de misterio a este descubrimiento ya de por sí desconcertante. Aún quedan preguntas. Nos vemos en el próximo video.